Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, justamente como decía, hoy estamos con los influencers. ¿Estamos frente a un nuevo paradigma dentro de lo que es la comunicación? Y posiblemente sí, ¿no? Hay algo que nos está pasando y muchos lo estábamos diciendo, es cómo captar la atención de las audiencias, cómo hacer que nuestras marcas sean relevantes. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en las mesas de nuestros clientes o mismo con nuestros colegas, entendiendo cómo hacemos para que hoy nos metamos en la mesa de nuestros consumidores, poder entenderlos, que nos consideren y que además hablen sobre nosotros? Y en esa misma mesa y en esa misma conversación tal vez empezamos a pensar bueno, ok, ¿por qué no empezamos a utilizar influencers para que sean la voz nuestra o que nos acompañen en este proceso? Y una de las lógicas que cae en esto es porque por cada dólar que invierte una compañía en Latinoamérica en lo que es influence marketing, recibe un retorno de $5,20 por lo menos. Y no estoy hablando de una estafa piramidal, es así realmente, el nivel de retorno que se tiene es muy importante. Pero también seguramente en esa conversación nos encontramos con que empieza a surgir algo de lo que nosotros medimos en nuestro monitor de humor social todos los años, cuando medimos la confianza y desconfianza en diferentes actores, instituciones, que los influencers ostentan una desconfianza del 60%, nada que envidiarle a los sindicatos. Veamos cómo estamos justamente en el mismo nivel, es algo bastante complejo. Entonces, ante esta dicotomía nosotros nos planteamos, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cuándo es que se cree en un influencer? ¿Cuándo se deja de confiar? ¿Todos los influencers son lo mismos? Y para esto hicimos un estudio bastante interesante en donde fuimos a trabajar con todos los actores que conforman esta nueva métrica de la comunicación, en donde entrevistamos a CMOs de diferentes empresas, trabajamos también con influencers, escuchando a ver qué es lo que les pasaba, cómo se interpelan, qué es lo que sienten en esta situación, y además hicimos un estudio a nivel regional en Argentina, Colombia y México, con representación poblacional en cada uno de los países y un estudio cualitativo. De algo de todo esto teníamos que sacar y encontrar cuál era esta razón. Y empezamos a encontrar datos que son bastante interesantes. Nosotros lo vemos como en 8 statements que nos hablan sobre lo que está sucediendo en este sentido. Y vemos que hoy los influencers vienen a cubrir este gap, ¿no? Vienen a cerrar esta grieta o esta separación que se da entre lo que son las marcas y las audiencias. Y esa grieta se da porque el influencer tiene la capacidad de generar comunidad. Genera comunidad con la audiencia con la que está. Entonces, claramente, eso se reporta cuando nosotros indagamos acerca de en los medios digitales, ¿quiénes son los que tienen la capacidad o el poder de generar una recomendación? Y el 43% de nuestros respondentes nos dijeron ¿qué es el influencer? Muy distante a lo que es la marca, que hoy por hoy la ven en el 21%. Y me voy a caer para atrás, me voy a correr un poquitito. Justamente, pero bueno, es el 21% que es la marca. Entonces, ¿cómo hacemos este gap, ¿no? ¿Cómo cerramos esto? Y lo que nos encontramos es que claramente el poder de los influencers es la generación. Hoy generan un impacto muy positivo en los comportamientos de compra. Miren estos valores. Nosotros nos sorprendieron un montón y la verdad es que es bastante interesante, en donde hoy por hoy casi el 90% de la población dice que se enteró de un producto o un servicio por un influencer. 70%, o sea el 67%, compró algún tipo de producto o servicio referenciado por un influencer. Esto es espectacular porque además el 48%, o sea el 50% está cambiando de marca o de servicio por esta recomendación. Y el nivel de satisfacción con el que nos encontramos es súper alto, en donde por lo menos tenemos un 50%. Claramente estamos teniendo una revolución. Pero ¿qué pasaba, no? ¿Son todos los influencers aquellos, cómo es que se produce realmente este nivel de satisfacción y este nivel de engagement? Lo primero, y cómo hacen las marcas para capitalizar esto. Y lo primero que encontramos es que claramente las marcas y los influencers tienen que hablar un mismo idioma. Tiene que haber coherencia entre lo que promociona el influencer, la manera en la que se presenta el influencer y el producto que trae y también lo que está comentando. Porque justamente cuando indagamos acerca de qué es lo que te hace seguir a un influencer o qué es lo que te hace seguir una recomendación en un influencer, los atributos más considerados son aquellos que están en lo que es la expertise, el expertise que trae el influencer, la credencial que trae para hablar sobre esto, pero también el conocimiento. Y cuando el mayor nivel de relación y de enfrentamiento que se da con esto es cuando se comparte este influencer o este referente creador de contenido
cuando comparte la experiencia vivida, ¿no? Y es algo que realmente lo demuestra, que lo vivió, que lo usó y que lo probó, ¿no? Muchas veces nos decían en los grupos, a mí no me vengas con esta crema, me encantó, la amé, cuando ya empiezan a mostrarse los hilos de que está algo forzado y que solamente es por una cuestión de que está recibiendo un pago, ¿no? Entonces, cuando empieza ese hilo que se ve, es donde nace la desconfianza. Y en este cambio de paradigma, otro de los puntos que vemos que nos parecen muy importantes y es uno de los grandes temores que presentan las marcas, ¿qué pasa con la no exclusividad, ¿no? Un poquito, hace un ratito lo vi a Emi de La Serenísima, antes lo teníamos a Pancho Ibáñez, que era el único que podía hablar de La Serenísima, y hoy las marcas tienen múltiples personas que hablan sobre uno mismo, y los influencers sobre las marcas, y los influencers hablan al mismo tiempo sobre diferentes marcas. Y esta no exclusividad hay que mirarla con ojos buenos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mitigar cualquier tipo de problema que pueda llegar a presentar un influencer. Rápidamente la marca se puede salir y despegar de esa situación. Gracias, Vero. Bueno, decimos que las marcas necesitan humanizar al influencer porque, como decía Vero, en este nuevo paradigma el influencer es el medio de comunicación, es un nuevo medio de comunicación, pero sin embargo no es solo un medio de comunicación. Hace unos años yo tenía una amiga que trabajaba en Crónica, para Crónica, el diario, cubría policiales y cuando le tocaba ir a los barrios a cubrir los incidentes, buscaba a la gente que le contara qué había pasado de primera mano, los testigos, y ellos decían, Crónica dice que pasó tal cosa, leí en Crónica que el que lo mató fue tal. Estaba muy diferenciado quién era el medio y quién era la persona. Acá estamos ante un fenómeno inédito, que es que medio y persona son lo mismo, se conjugan en un mismo sujeto que es el influencer. Entonces, como dijo Vero, las marcas saben muy bien capitalizar y utilizan este beneficio de la conversión que le ofrece el influencer como medio, pero pueden potenciar mucho más esa interacción si tienen en cuenta el capital humano que tiene ese sujeto, que es justamente lo que le hace construir comunidad y lo que le hace tener ese vínculo emocional con sus seguidores que le depositan una confianza que solo el influencer atesora. Entonces, acá hay una gran oportunidad de que influencer y marca sean partnership, puedan potenciar esa relación cuando la marca no solo toma lo transaccional del influencer, sino también toma ese capital invaluable que es lo que él logra con su audiencia. Entonces, conocer al influencer para las marcas es entender que la esencia del influencer es que sea quien es, que nunca deje de ser quien es, y para eso lo que tiene que, digamos que ponderar es su libertad, ¿no? Y acá está uno de los puntos que decía Vero, ¿cómo encontramos cuando se empieza a resquebrajar la credibilidad? ¿Cuándo empieza esa desconfianza? Justamente fíjense cuando cae la autenticidad. A menor autenticidad, menor credibilidad, ¿no? Los aspectos que generan mayor desconfianza en un 54% es que se note que esa acción es solo por un rédito económico, ¿no? Lo que decía Vero, que se notan los hilos. Las audiencias saben que el influencer monetiza sus contenidos, pero no es eso lo que no perdona. Lo que no perdona a la audiencia es que se note que no hay una verdadera confianza en el producto o en el servicio que el influencer está promocionando, y por eso es tan importante lo que decía Vero de la experiencia. El influencer tiene que pasar su experiencia con el producto y ahí hay una demanda de verdad detrás de esa recomendación. Luego, el vínculo con el influencer puede extinguirse, es valioso, es potente, sí, pero también es frágil, porque vemos que 8 de cada 10 dejó de seguir un influencer y se da la paradoja que la misma puerta de entrada es la puerta de salida. Lo empiezan a seguir principalmente por el interés, el entretenimiento, por lo creativo, la originalidad, lo que decía antes, el resto de las ponencias, ¿no? Este afán de poder captar esos segundos de atención. Sin embargo, cuando eso cae en una monotonía, es la puerta de salida por la que lo abandonan. Acá también las marcas tienen una oportunidad en esto de ser partnership y darle el soporte también al influencer para que pueda alimentar permanentemente esa creatividad que es lo que hace que sostenga a su comunidad. Y es importante para las marcas entender que la conversación se da entre influencer
y audiencia. Acá la marca es el intruso de la película. La marca viene de alguna manera a interrumpir esa conversación que es fluida, que ya navega en un mar de intereses, porque audiencia e influencer comparten ya un mar de intereses y ahí irrumpe la marca. Y de alguna manera, pensando en un nuevo paradigma, esto que decíamos de la vieja tanda, ¿se acuerdan cuando decían, bueno, yo soy vieja, pero Silvio Soldán decía, un corte, una quebrada? Era el corte, ¿no? La tanda era lo que venía a cortar la conversación, era lo que venía a pausar, y yo tenía que dejar en stand-by mi interés hasta que terminara esa pausa. Eso es imposible pensarlo en el código de comunicación de las redes sociales. La conversación es continua y no se detiene, entonces la marca tiene que entrar sin interrumpir. Y por último, entender que en esto que comentaba Vero de los buenos niveles de conversión que tienen los influencers, si bien esto es transversal a todas las industrias, hay industrias que requieren mayor cuidado porque es en las que se deposita mayor exigencia. Y si nos fijamos, estas que llamamos de precaución selectiva, tienen que ver con finanzas y salud, que son cuestiones donde las acciones implican una toma de riesgo mayor, tocan temas sensibles que difícilmente puedan solamente inspirarse viendo la experiencia o empatizando con el influencer. Necesitan una voz autorizada, un profesional, unas credenciales de conocimiento que no requieren, por ejemplo, las que encontramos en el opuesto, que son las industrias estrella, como entretenimiento, cuidado del hogar o viajes, que ahí simplemente con empatizar con la experiencia y poder ver lo que el otro hace, ya eso me inspira y me anima a hacerlo yo, ¿no? Y pensando un poco en todo lo que escuchamos, acá hay muchos de estos tips para este consumidor asertivo que nos contaban a la mañana. Bueno, de acá se nutre mucho la audiencia para encontrar cómo ser cada vez un mejor comprador. Por último, algunos takeaways, algunas cositas que nos podemos llevar para pensar una suerte de manual de buenas prácticas. ¿Qué puede ayudar a las marcas a potenciar esta relación con los influencers? Entender que son el medio de comunicación para generar engagement y para cerrar ese gap que hoy tiene la marca con las audiencias, pero no son solo el medio. También representan un reto porque de alguna manera ese generador de contenido se va de control de la marca, ¿no? Tiene un laissez-faire que qué dice y cómo lo dice está fuera del control de la marca. Entonces es importante entender que ahí radica la fortaleza del influencer, porque eso es lo que la marca necesita cooptar, pero también un riesgo si detrás de eso no hay una estrategia clara que tiene mucho que ver con esto que decía Vero antes de compartir valores. Y es importante entender que esta asociación, si bien es muy positiva, es temporaria y las marcas tienen la facilidad de despegarse fácilmente de la figura del influencer en caso de que el influencer haga una acción indebida. No es ese embajador de marca, no es como decíamos antes esa cara celebrity Susana siendo la cara de. Hay multiplicidad de influencers para multiplicidad de marcas, entonces eso permite que el riesgo sea menor. Y la clave entonces es que en esta elección del influencer se compartan, como dijimos, valores y sobre todo entender que la marca tiene que subirse a la conversación pero no interrumpirla. Bueno, y lo dijo Charlie en Peperina, la relación entre marcas, influencers y audiencias, podemos decir que es... No funcionó. No, tiene que funcionar, volvé. No funcionó. No, ya está, no importa.